¿Qué pasa, fiera? Antes de comenzar el vídeo me gustaría ponerte un poco en contexto porque he visto que está grabado igual puede ser un poco lío, en plan que narices hago en un laboratorio deportivo. Entonces, bueno, básicamente el contexto que hago en un laboratorio deportivo. Estoy participando en un estudio en el que voy a llevar durante un mes una dieta vegana y la idea de este estudio es ver si llevar una dieta vegana afecta al rendimiento deportivo. Entonces, ¿en qué consiste el estudio? Pues hay que medir previamente a llevar el mes de dieta vegana, pues cómo estoy físicamente, qué resultados doy en diferentes pruebas físicas, y al final del mes, llevando la dieta vegana, pues volveremos a hacer esta medición para ver si ha disminuido el rendimiento, ha aumentado el rendimiento, etc. Entonces, bueno, ahora el vídeo es justo esta etapa inicial antes de comenzar mi mes de dieta vegana. Vengo de realizar 2 semanas de dieta omnívora, ¿vale? Dieta omnívora normocalórica para que esté estandarizado, por así decirlo, que estoy comiendo de manera omnívora y demás, ¿no? Durante las 2 semanas previas. Hacemos las pruebas, diferentes pruebas que vas a ver en el vídeo, haremos un mes de dieta vegana y luego al final del mes volveremos a hacer las pruebas. Así que nada, también de antemano decirte que va a ser un vídeo mucho más largo de lo habitual, pero que creo que es muy interesante la parte final en la que Jorge nos explica todas mis pruebas físicas, que bueno, que creo que es muy interesante. Jorge es una persona muy cualificada en este ámbito, es profesor de la universidad y es profesor de fisiología. Encima es un profesor de los que me habría gustado tener a mí, porque se nota muchísimo el entusiasmo con el que explica las cosas, lo explica muy bien. Así que bueno, yo creo que puedes disfrutar muchísimo del vídeo de hoy, pero eso, que te animo a verlo hasta el final y que dejes luego un comentario de qué te ha parecido el vídeo. Con esta información, creo que ahora sí podemos decir que dentro vídeo. Manos en la cintura. Te ha salido de plano, tío. Pues tenemos por aquí a cierto fiera, la pequeña Nala y yo. Te queremos recordar que el próximo evento de lectura, que algunas personas me soléis preguntar de aquí, va a ser el fin de semana, y tenemos fecha del 19, 20 y 21 de mayo. Entonces, todas las personas que pues, os guste el tema de lectura, formación, emprendimientos, estudiantes, opositores, creo que os puede ayudar mucho. Así que bueno, os dejaré toda la información por debajo, así que si ves que te interesa, te dejo la información, contacta conmigo y lo vemos. Miguel López, Nutre Conciencia en redes sociales, que busco también información sobre nutrición, la parte científica. Eso intento. Y nada, como participa también en el estudio que estamos realizando, pues nos explicar un poco de qué consiste ese estudio que estáis realizando. O sea, este estudio un poco nace de la cuestión de que al final lo que entendemos como una dieta basada en plantas, es decir, una dieta en la cual se junta el elemento de origen vegetal, hay una tendencia al alza por muchos motivos, tanto en términos de salud, tanto en términos en ese ámbito medioambiental y también en consideraciones éticas. Esto hace que cada vez empiece a haber más estudios que intentan evaluar de una forma fehaciente, de una forma objetiva, el impacto real que puede tener este tipo de alimentación en distintos ámbitos de la población. Y uno de ellos, los cuales es de gran interés, en el ámbito deportivo. Sobre todo en el ámbito deportivo porque los alimentos de origen vegetal, tanto la parte de la proteína de origen vegetal como algunos componentes específicos que se denominan antinutrientes, pues pueden ser o tradicionalmente se han ligado a que pueden tener un impacto negativo a nivel de rendimiento, o mejor dicho, un deterioro si lo comparamos con alimentos de origen animal, por ejemplo la proteína de origen animal. Entonces un poco nuestro planteamiento es constatar de una forma, siguiendo unos criterios mínimos de calidad también, porque muchos de los estudios que hay hasta el momento tienen una serie de limitaciones importantes, pues ir un paso más allá y coger todos esos huecos que quedan un poco en la literatura científica y evaluar si realmente una dieta bien planificada, basada en el método de origen vegetal, en este caso vegana, realmente tiene un impacto o es diferente respecto a una dieta basada en el método de origen animal o una dieta omnívora. Vale, que tanto Javi como Miguel, que sois encargados de realizar, ¿no?, estos planes de alimentación para que esté estructurado, para que tenga un sentido. Claro, en nuestro caso es una dieta normocalórica, es decir, nuestra intención es que la persona durante el transcurso no suba ni baje de peso, y de la misma forma ajustamos por todas las variables como ingesta de proteína, hidratos de carbono, para que realmente nosotros podamos discernir si el motivo por el cual hay un cambio de rendimiento es realmente el hecho de consumir o no alimentos de origen animal, o en este caso por muchos de estos factores de confusión que nosotros intentamos en cierta manera limitarlo o que estén en una cantidad mínima. Vale. Y las previsiones del cambio de rendimiento, porque hacemos unas pruebas previas al mes de llevar una alimentación vegetariana y hacemos después.
Las previsiones, ¿hay alguna previsión de que se vaya a empeorar, de que se vaya a mejorar, de que se vaya a mantener según la literatura que ya hay? Yo soy bastante friki un poco en este ámbito y yo por todo lo que he podido leer hasta el momento no hay diferencia significativa. Ahora bien, la mayoría de los estudios, un poco lo que he comentado antes, tienen limitaciones que hacen que todavía pueda surgir el planteamiento de que si se hace de una manera rigurosa este tipo de diseños, pues pudiéramos encontrarlo. Pero un poco con el background o la literatura científica que hay hasta el momento, no tendría por qué haber diferencias significativas. ¿Qué limitaciones habéis encontrado igual que estamos intentando que no haya? Una de las cosas, por ejemplo, de este estudio que es llamativo respecto a otros estudios, que por ejemplo solamente hemos cogido sujetos en este caso que sean hombres. En muchos estudios cogen tanto hombres como mujeres y, como decíamos, la respuesta a la ingesta de proteína en rendimiento va a ser distinta, entre otras muchas variables. Entonces nosotros solamente cogemos hombres para evaluar el efecto, digamos, en un género, y en el caso ya de encontrar unos resultados que concuerden con lo que nosotros nos planteábamos en esa hipótesis inicial, nos tendría que aplicarlo a mujeres. Entonces, por ejemplo, esta consideración es una cosa bastante importante. Otra de las consideraciones es que muchas veces las dietas, en este caso veganas, no están bien planificadas o no se ajustan bien, y al final pues, puede hacer que la persona tenga una ingesta energética diferente, y esto al final puede determinarse clave en el consumimiento. Entonces nosotros, digamos, todas esas limitaciones estamos siendo bastante metódicos en el caso de intentar concebirla en la menor expresión posible. Muy bien, pues oye, muchas gracias, Miguel. Nada, encantado. Y a ver en qué queda la cosa, a ver si aumenta, disminuye mi rendimiento. Uy. Bueno, y ahora con mi pana Happy Food. Nos va a explicar en qué consisten las pruebas, tanto que hacemos pre-mes de dieta vegana, como post-dieta vegana, que ya las hemos ido haciendo. Hoy es el segundo día que he venido a hacer las pruebas. Entonces ya he hecho todas, así que si te parecen explicarnos un poco qué es lo que estáis midiendo. Sí, aquí supongo que irás poniendo imágenes de... Sí, de las cosas que iba haciendo. Para que vean cómo ha sufrido Diego. No, hombre, lo que hacemos es que vengan 2 días al laboratorio, porque vamos a hacer distintos tipos de pruebas que se van a repetir tanto antes de empezar con la dieta vegana como cuando ya llevan un mes. Lo que buscamos aquí con estas 2 pruebas, o sea, estos 2 días de prueba, es que las condiciones sean las mismas. Entonces, por eso lo que hacemos es, por una parte, cuando llegan, medimos en orina la hidratación. Ahí, para asegurarnos de que vienen bien, les damos unas indicaciones antes, pues que no pueden tomar cafeína unas 48 horas antes, que vengan en ayunas, que beban algo de agua. Entonces miramos eso al principio. Luego hacemos mediciones pues desde la temperatura, la presión arterial y demás, marcadores que tenemos en cuenta también para ver que no haya modificaciones. Y luego, por ejemplo, el primer día lo que hacemos es medirles con una tanita composición corporal, peso y grasa, masa ósea, masa muscular. Ahí, ¿quieres que lo diga? Sí. No, hombre, ha dado más o menos un 18%, que personalmente yo creo que eso tiene algo menos, pero sí que es verdad que en función un poquito, como decimos, de la hidratación puede dar un valor u otro. Entonces, como decimos, vamos a buscar que venga siempre igual de hidratado y que dé el valor que dé lo podamos comparar respecto al día anterior, no la exactitud que pueda tener esa tanita, ¿no? Es realmente como el que menos importancia le damos a ese marcador. Entonces, cuando tenemos eso, también uno de los 2 días medimos en sangre, por una parte, perfil lipídico, vitamina D, que has dado baja ahí, hay que tomar el sol un poco más. Eso es, me dijo justo el otro día que la mayoría de personas que están midiendo la vitamina D, no, todos hemos dado bajo. Salvo 2 personas que hoy han dado un buen valor, el resto estáis todos para poneros como lagartijas. Ya ves, eso que coincidíamos en eso, que somos grupo de deportistas que en principio, pues yo que sé, igual... Sí, normalmente Diego, como trabaja poco, suele estar bastante al sol por ahí, en la terraza. No, hombre, no. Así que nada. Medimos eso, perfil lipídico, medimos también serie blanca para ver sistema inmune y qué tal estás de por ahí. Y eso, como comento, la vitamina D, glucemia, para ver que también vienes en ayunas y demás. Y luego entonces, pues ese primer día también lo que hacemos es que después de un calentamiento hacemos 2 test de salto que vais a ir viendo. Uno es el CMJ, el otro el SJ. Jorge luego os contará bien en qué consisten y por qué lo hacemos. Y ya por último vamos el primer día a hacer el test de consumo máximo de oxígeno, que es una prueba pues bastante dura donde lo tenéis que dar todo, y eso nos permitirá luego poder comparar a ver eso a nivel de rendimiento cardiorrespiratorio qué tal vais. Eso el primer día. Luego el segundo día lo que hacemos es, con estas mismas variables iniciales de hidratación, presión arterial y demás, luego os medimos la dinamometría para ver la fuerza de agarre, dorsiflexión de tobillo, hacemos otro test de 15 saltos
y pasamos a la bici de nuevo a hacer un test incremental, donde lo que buscamos en este segundo test de la bici es ver a cada intensidad qué cantidad de sustratos energéticos oxidas, es decir, cuando vamos más suave vamos a oxidar más grasas y cuando vamos incrementando va a ir subiendo el número o el porcentaje de hidratos que vamos a oxidar, pues vemos qué tal estáis y a cada intensidad cuánto de cada nutriente estáis utilizando. Y eso es lo que os hacemos básicamente en estos 2 días de laboratorio. Muy bien. Y de todas estas pruebas, ¿hay alguna que tú consideres que va a tener más relevancia, más impacto, que se va a ver mayor diferencia? A ver, yo creo Por ejemplo, que... la dorsiflexión de tobillo. Es como que llama un poco la Me atención. la han preguntado bastante. Aquí voy a utilizar el comodín de la llamada Doctor Deporte y voy a chasquear los dedos para que aparezca mágicamente. Doctor Deporte, Pues, el examen. ¿Qué ocurre? Como bien ha dicho Miguel anteriormente, a nivel metodológico hemos visto que para responder este tipo de cuestiones y de preguntas hay muchos resquicios y se puede mejorar bastante la metodología. Entonces este sería como un primer estudio, una primera investigación que cumple con los criterios para poder contrastar bien los resultados. Al final las investigaciones en esta temática se estaban haciendo con 2 grupos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre con esos 2 grupos? Que ya simplemente la variabilidad biológica del propio sujeto ya influencia en los resultados. Entonces, tú no puedes achacar que los resultados que encuentras son explícitamente por la diferencia que has introducido en la ecuación, que puede ser pues, una dieta omnívora, una dieta basada en plantas, etc. Lo ideal sería 2 grupos exactamente iguales y la única manera de conseguir eso sería con gemelos. Por lo tanto, es muy difícil. ¿Qué pasa? Pues nosotros hemos diseñado, nos estamos lanzando a abrir caminos respecto a esta vía porque hemos diseñado un experimento, que al final el potencial que tiene ese experimento, uno de ellos está en la metodología, y lo que hemos hecho es que el propio sujeto pasa por las 2 fases, por una fase omnívora y por una fase con una dieta basada en plantas, y entonces lo que comparamos al final es poner una encima de la otra todo este tipo de pruebas. ¿Qué ocurre? Pues que queremos definir un perfil físico, por así decirlo, con las pruebas y el material que tenemos aquí al alcance en la universidad, en el laboratorio. Y para ello, pues bueno, hemos buscado pruebas para medir de manera cardiovascular como es ese test de consumo máximo de oxígeno. Hemos encontrado pruebas para evaluar la fuerza relacionada con la velocidad, que son esos test de saltos que comentó Javi, que son pues, SJ y CMJ. Hemos visto también pues, una prueba más para otras rutas energéticas, como puede ser la parte de la glucólisis en el citoplasma a través de la fermentación, ¿no? Lo famoso ácido láctico, que seguro que os suena, que Diego seguro que os habla y que siente muy a menudo, ¿vale? Pues por ejemplo el test de 15 segundos es un test que utiliza esa ruta energética. Y por otro lado, pues un perfil también de flexibilidad, porque como hay muy poquita literatura científica, al final tenemos que coger de la mejor manera todos los datos que podamos de ese perfil físico, para luego, pues bueno, estamos dando al final palos de ciego en este aspecto, atendiendo a que se saben poquitas cosas, y ese test de flexibilidad del tobillo, pues está muy relacionado con la flexibilidad general de todo tu cuerpo a nivel articular, ligamentoso y demás. Y la dinamometría manual también tiene mucha evidencia científica que correlaciona también con la capacidad que tiene de generar fuerza ese sujeto a nivel, pues... Upey, ya lo decía, ¿no? Como decía clase, muy fuerte. básicamente. ¿He respondido a la cuestión? Sí. Y respecto a la pregunta de las pruebas físicas, ¿cuál crees que determina en mayor medida la mejora o empeoramiento del rendimiento? Vale, yo creo que viendo la literatura científica y la ausencia que tiene pues, la comida, en este caso plantas, que es carne, pescado, lácteos y demás, yo creo que hay un factor principal que se ha visto en la literatura científica, es la ausencia de creatina, ¿no? Niveles más bajos de creatina y fosfocreatina muscular en los sujetos. Entonces yo creo que mi hipótesis, atendiendo a lo que he leído, es que la prueba de 15 segundos de saltos repetidos sí que a lo mejor podría bajar un poquito el rendimiento si no se suplementa con creatina, que es el caso que estamos suplementando. El resto de pruebas a nivel de rendimiento deportivo, la literatura científica lo que indica es que a priori si hay una dieta basada en plantas bien llevada, como es el caso de los 2 grandes nutricionistas que tenemos en el equipo, pues no debería haber ningún problema. Claro. Sí. A priori. Claro, porque en ese sentido, por ejemplo, si baja, imagínate, la fuerza de la dinamometría, ¿hasta qué punto podemos sacar una conclusión de que se debe a la Bueno, dieta? tenemos que evaluarlo, tendríamos que revisar todo detenidamente. Una de las partes de la investigación es la interpretación de los datos.
que hay que saber interpretarlos y siempre con mucho cuidado, porque al final no podemos obviar que esto es una investigación puntual, un día, una muestra específica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mostrar al mundo lo que hemos encontrado de la manera más objetiva y más humilde posible, decir esto es lo que hemos visto, y a partir de aquí pues bueno, pues ir sacando conclusiones y tenéis mucho trabajo aún por hacer. ¿Te han gustado las pruebas a ti, Diego? ¿Me han gustado? Sí. Sí, está bien. Al final todo lo que sea un poco meterte en una investigación, en ver cómo trabajan en el laboratorio, un poco en la teoría y el científico, cómo se realiza, yo creo que es muy conocía un poco las pruebas de cuando yo estudié INE, o sea, la valoración y el control de ustedes, y ser ahí sujeto con las limpias, pues está bueno. Jorge nos va a explicar un poco resultados de las pruebas que he tenido y a ver qué se puede interpretar. Vale, la parte del analizador de gases, que bueno, es esta máquina que vemos aquí. Aquí tendríamos las líneas de muestreo, aquí tendríamos la turbina, entonces a partir de aquí, con la careta mítica que se ve en todas las pruebas, pues al final lo que hacemos es registramos con el analizador de gases la ventilación de los deportistas, de los sujetos, en este caso de investigación. Y entonces con esto lo que hacemos es medimos volúmenes de aire, inspirado y expirado, y también gases, oxígeno y CO2. Oxígeno que el cuerpo capta, oxígeno que tenemos en el ambiente, entonces con esa resta pues sabemos cuánto está utilizando su cuerpo, y CO2 que hay en el ambiente, CO2 que entra y CO2 que sale. Entonces con esas restas tan fáciles el aparatito nos deriva un montón de variables interesantes, porque ya sabemos que el oxígeno el cuerpo no es capaz de acumularlo como pueden ser los carbohidratos, las grasas, sino que todo el oxígeno que el cuerpo absorbe al final lo va a utilizar para procesos metabólicos, en este caso pues para sacar energía de manera aeróbica a través del nombre, porque es la fosfodilación oxidativa que se produce dentro de la mitocondria, orgánulo dentro de la célula. Y aquí pues nos dan datos muy interesantes. Para empezar tendríamos ventilación, que serían litros minuto, ¿vale? Vemos, pues esto también depende de los sujetos y el nivel de entrenamiento. Sujetos que están bastante entrenados, pues Diego ha llegado casi a 200 litros por minuto, que es una auténtica animalada. Aquí tendríamos pues otras variables que nos hablarían también pues de ventilaciones, se relacionaría con el CO2. Pero bueno, aquí tendríamos una muy interesante, volumen tidal, que nos habla en litros, y esta es la capacidad ventilatoria que tiene Diego a nivel pulmonar. Llega a 3,5 litros casi. Eso es lo que nos está diciendo, que en cada ciclo ventilatorio pues sus pulmones son capaces de mover 3,5 litros. O sea, tienes pulmones... O sea, yo cada vez que cojo y suelto aire, muevo 3 litros. 3,5 litros a cargas altas, o sea, a partir de 125 vatios ya empiezas como a llegar a tu máxima capacidad ventilatoria. Y podemos decir que tienes los pulmones de una espalda plateada. De una auténtica fiera. Efectivamente. Por aquí tenemos unas variables que también son muy interesantes, porque cuando ponemos la banda de frecuencia cardíaca y la tenemos conectada al analizador de gases, pues nos saca dos variables muy interesantes. Una que es simplemente la frecuencia cardíaca relacionada con el test. Estos son test en escalón, y se ve perfectamente por qué se llaman test en rampa o en escalón, porque se va haciendo una escalerita. Este test es un test para estresar sus mitocondrias de manera aeróbica. Entonces lo que hacemos es empezamos a una baja intensidad, 50 vatios de calentamiento, y cada minuto lo que hacemos es aumentar 25 vatios. Entonces al final esos vatios que requiere la máquina para moverse, él tiene que sacarlo de algún lugar, ¿no? A nivel de energético, y entonces eso es lo que queremos hacer, ir estresando su cuerpo a nivel energético para ver cómo se comporta oxidativamente. Entonces aquí tendríamos otra variable que nos habla del pulso de oxígeno, que esta variable, como tenemos la frecuencia cardíaca y tenemos la absorción de oxígeno, pues nos indica cuánto oxígeno en mililitros por latido está moviendo su corazón. Es muy curioso. Entonces esta rayita azul más clarita, y es una rayita, pues bueno, en este caso es una rayita incremental, tiene un perfil pues de deportista. No hay patología, porque en los que vemos patología, las personas que se ve patología o gente fumadora y demás, lo que vemos es pues la raya está estable, o incluso pues, con patología suele bajar un poquito, hacer cosas bastante extrañas. O sea, aquí se podría dar algún tipo de problema en los cafés. Eso es lo que ocurre, que yo no soy médico, yo soy CAFIS. Entonces nosotros, todas las pruebas que hacemos, nosotros estamos, legalmente podemos hacer pruebas de rendimiento deportivo, pero no pruebas de esfuerzo. La diferencia es que la prueba de rendimiento lo que hacemos es ver el consumo de oxígeno, vemos umbrales ventilatorios, también sustratos energéticos, y a partir de aquí pues, podemos prescribir ejercicio en esos umbrales. La prueba de esfuerzo la hacen los médicos, y esa prueba lo que busca es diagnosticar patología únicamente. También esta terminología pues ha habido también mucha problemática respecto a ello, porque se habla de pruebas de esfuerzo así deliberadamente, cuando
No, prueba de esfuerzo es diagnosticar patología y prueba de rendimiento pues es para ver rendimiento deportivo. Entonces, a grandes rasgos, el médico diagnostica o evalúa patología con una prueba en la que también te colectan electro para ver respuesta eléctrica al corazón junto a frecuencia cardíaca, ¿no? Vale, y te hacen esta prueba en esfuerzo. Aprovechando el tema, deportistas que nos siguen aquí y que hace todo el mundo, ¿sería recomendable hacerte una prueba de esfuerzo cada X tiempos? ¿Tienes algún problema? Si no tienes ningún problema, no. ¿Eso cuáles son las condiciones? Vale, yo lo que recomiendo es que todos los deportistas hagan el deporte al nivel que sea. Yo recomiendo una prueba de esfuerzo o un chequeo médico, sobre todo pues para prevenir, para saber también el estado de forma en el que está, como control, y es muy útil. Al final esa prueba de esfuerzo pueden ser pues, 100 euros, 150 euros, te va a dar información también para los entrenamientos y no solo eso, sino que te puede salvar la vida. En el caso de que tengas alguna patología cardíaca, pues te la diagnostican, ¿no? Porque tienes que entender que el corazón se evalúa de dos maneras diferentes. Una mecánicamente, con un ecocardiograma, en el que se evalúa pues, la estructura del corazón, válvulas, ventrículos, paredes, se ve también si hay algún reflujo, si hay algún problemita en las válvulas. Y la otra parte es eléctrica, ¿no? Porque el corazón al final es autónomo, entonces esa parte eléctrica se evalúa con electro. Se hacen dos tipos de evaluaciones, una en reposo, pero la más interesante es cuando se ejercita, ¿no? Cuando aumenta el estrés cardíaco. Y entonces esa prueba se hace con la bici o con la cinta en función del deportista o el atleta que tengamos. Entonces pues es una prueba, respondiendo a tu pregunta, que yo recomiendo 100% que se la hagan los deportistas y se la hagan todos los años. Para que os hagáis una idea, deportistas de élite todos los años pasan controles médicos. Élite al más alto nivel, todos los años tienen pruebas de esfuerzo entre ellas y ecocardiogramas. Y eso sería encontrar un centro de médico. Eso es, hay un montón de centros deportivos, seguro que en Google lo buscáis y os salen expertos en la materia y os hagan un chequeo completo, y yo lo que recomiendo es que no solo os hagan electro, sino os hagan también eco y electro, las dos cosas, es como el chequeo perfecto del corazón. Yo debería hacer la última vez que me hice, creo que fue para entrar ahí, Bueno, te pedían un seguro. Pues sí, debe ser. Vale, pues seguimos por aquí, seguimos con más variables. Esta que tenemos aquí es bastante interesante, la rayita verde. Estaría hablando, bueno, vamos al azul, que es una de las más interesantes porque es el cociente respiratorio. El cociente respiratorio al final lo que nos va a decir, nos va a dividir la producción de CO2 entre el consumo de oxígeno. Y entonces nos va a dar un valor que si tiende a 0,70 más o menos, estamos dando prioridad, nuestro cuerpo está dando prioridad a la oxidación de grasas. Y si tiende a 1, está dando prioridad, nuestro organismo está sacando más energía de los carbohidratos, y cuando está por encima de 1, como es un cociente, nos dice que hay más CO2 que el oxígeno que se absorbe. Entonces eso quiere decir que está sacando el cuerpo energía de otro sitio. ¿De qué? Pues de esa glucólisis citoplasmática en ese citoplasma a través de la fermentación láctica, y entonces eso produce bastante CO2. Entonces aquí viendo la prueba, pues vemos como Diego en toda esta parte de aquí está por debajo de R1, lo vemos, entonces toda esta parte sería una parte más centrada en la oxidación de grasas. También tiene prioridad carbohidrato, pero en el momento en el que la R está en 1, aquí estaríamos hablando de esta parte de aquí, estaría oxidando casi todo carbohidrato. Y luego por encima, pues toda esta parte que vemos aquí sería un trabajo más en el que da más prioridad a la parte anaeróbica, ¿no? Porque él requiere mucha energía y entonces el cuerpo no le da tiempo a sacar esa energía con la presencia de oxígeno a través de la oxidación de grasas y carbohidratos. O proteínas, que también se produce en menor medida. Entonces podríamos decir que Diego está bastante entrado en la parte anaeróbica. Tiene un entrenamiento bastante avanzado en esa parte. ¿Por qué? Pues aquí lo podemos corroborar. Estas dos gráficas que vemos aquí, esta gráfica con las dos líneas, son las más importantes porque son las variables principales de las que deriva el resto, que es rayita azul consumo de oxígeno y rayita roja producción de CO2. Entonces son lineales al igual que la intensidad, tienen todo el sentido del mundo. Aquí vemos un punto de inestabilidad metabólica, que es justo cuando se produce el cruce, lo vemos. Entonces toda esta parte podríamos decir que hay una predominancia más aeróbica, y aquí ya tenemos toda la predominancia en la que va ganando más fuerza la parte anaeróbica, que lo vemos justamente también con el cociente respiratorio, ¿no? Y es curioso ver cómo es capaz de realizar muchas cargas con unos niveles de CO2 muy altos. Este valorcito que nos sale aquí, que es consumo de oxígeno partido de los vatios, que mide 7,4, nos determina, son mililitros por minuto por vatio, nos determina el perfil aeróbico, si el perfil del deportista tiende más aeróbico o anaeróbico, y el perfil de Diego tiende más a un perfil anaeróbico en este caso. Esto, como comentaba Javi, va a depender mucho del deporte que practiques ya, o sea, ya estoy adaptado quizá a más estímulos anaeróbicos. Eso es, justamente. Al final el cuerpo, nosotros estamos hechos para sobrevivir, y entonces el entrenamiento como tal es un estrés más que nuestro cuerpo va a utilizar para adaptarse, ¿no? De ahí toda la metodología de entrenamiento y saber dar el estímulo justo en el umbral, la adaptación.
¿Qué ocurre? Que Diego está muy adaptado a la parte anaeróbica, entonces cuando tú haces mucho trabajo en ese tipo de entrenamiento, tu cuerpo se adapta. ¿Cómo? Pues por ejemplo, Diego seguramente tenga una densidad enzimática, que ya sabéis que si no sabéis ya lo digo yo, las enzimas son al final unas sustancias que son necesarias en las reacciones químicas. Pues por ejemplo, para sacar mucha energía de la parte anaeróbica, tienes que tener muchas enzimas en esa parte anaeróbica, ¿no? Como puede ser ATP, es una de ellas, fundamental. Si tú hicieras mucho trabajo aeróbico sería al revés, generarías muchas enzimas oxidativas, que luego eso también va relacionado, pues más trabajo aeróbico, pues también tendrías más densidad mitocondrial, o sea, más mitocondrias, más número de mitocondrias, las mitocondrias también serían más grandes, etcétera. En cambio, él está mucho más su entrenamiento es mucho más específico en esa parte, entonces genera toda la adaptación a nivel de pues, todo lo que engloba el metabolismo, que ya es muy complejo y que si queréis lo explicamos otro día. Si ahora, por ejemplo, quisiese pasarme al running más deportes de fondo, tendría que, uno, tratar de hacer que tire más la parte de oxígeno, o sea, desplazar un poco umbrales. ¿Qué ocurriría? ¿Qué harías? Lo primero tendría que hacer una planificación deportiva con un profesional del deporte como es él, podría hacerlo así mismo, ¿bien? Que justamente generase adaptaciones. Cuando yo sé el entrenamiento que estoy haciendo, las adaptaciones que me generan el cuerpo, pues eso es un poder añadido. Entonces tendrías que hacer entrenamientos, pues por ejemplo, ¿qué prueba querías hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Correr un 1500? Imagínate correr un 10 1000 kilómetros. 10 kilómetros, vale. Los 10 kilómetros al final es una prueba aeróbica, tiene un gran componente aeróbico, en el que nos interesaría desplazar el VT2, que es el umbral anaeróbico, es una zona de inestabilidad metabólica, lo máximo a la derecha, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que hacer diferentes tipos de trabajo, como pues trabajo de potencia aeróbica, trabajar ese consumo máximo de oxígeno, trabajo también de capacidad para ese tanque de gasolina, para hacer también trabajos interválicos que también funcionan mucho con la potencia aeróbica. Entonces, todos esos trabajos aeróbicos lo que te va a hacer es que tengas el motor de gasolina más grande y luego no solo eso, sino que tengas turbo, por así decirlo, o un acelerador más sensible, ¿no? Que te permita ir a más ritmo, a la misma intensidad. ¿Es complejo? ¿Por qué? Pues porque luego si estamos hablando de carrera, entra también la eficiencia en carrera como factor fundamental, ¿no? Ya no es solo que tú seas eficiente metabólicamente, sino que a nivel físico, con un buen componente biomecánico, también influye mucho, pero principalmente tendrías que hacer trabajo específico para mejorar pues, ese consumo máximo de oxígeno y desplazar esos umbrales a la derecha. Entonces, para desplazar ese umbral a la derecha, VT2, trabajar VT2. Ahora, como hago CrossFit, la idea es, bueno, Si haces CrossFit, haciendo trabajo específico que hago y está bien. ¿Vale? Y luego aquí tendríamos los dos últimos gráficos que al final pues nos hablarían. Aquí tendríamos equivalentes ventilatorios, tanto de oxígeno como de CO2, que es una variable también muy llamativa porque nos dice cuántos litros de aire yo tengo que inspirar para absorber un litro de oxígeno o cuántos litros de aire yo tengo que expulsar para eliminar un litro de CO2. Y la última son las presiones parciales de los gases. Los gases al final, el cuerpo, el modus operandi que tiene pasan de donde hay más presión a donde hay menos presión. Me explico, tú cuando haces la inspiración estás aumentando la presión de aire en tus pulmones, pero no solo la presión de aire, sino también la presión de oxígeno que tiene ese ambiente, ¿no? Un ambiente rico en oxígeno, 21%, entonces como hay más concentración y más presión de oxígeno en el pulmón, en el alvéolo, que en ese glóbulo blanco, ese glóbulo rojo con la hemoglobina que pasa por el alvéolo, lo que hace el oxígeno es ¡pum!, salta dentro de la hemoglobina. Ese músculo que está ejercitándose está utilizando ese oxígeno para producir energía y entonces también está bajando mucho dentro de esa célula la presión de oxígeno. Entonces cuando pasa esa hemoglobina cargada de oxígeno por esa fibra muscular, directamente ¡pum!, salta donde hay menos. Y lo contrario con el oxígeno. En ese proceso metabólico se está produciendo dentro de la fibra mucho CO2 y entonces cuando pasa esa hemoglobina por ahí con una concentración, una presión parcial menor del CO2, ¡pum!, salta de la fibra muscular, de esa célula, al torrente sanguíneo. Y lo mismo pasa cuando llega al alvéolo. Si la presión de CO2 en el pulmón, en el alvéolo, es menor que la que lleva la sangre, ¡pum!, va eliminando CO2. Y entonces eso lo vemos con estas variables. ¿Y por qué son importantes? Porque con estas dos variables, una de las metodologías para sacar los umbrales ventilatorios, pues es a través de ello. Lo que vemos es que el VT1 lo tenemos son inestabilidades metabólicas. Los umbrales al final lo que buscamos son inestabilidades metabólicas. Aquí tendría el VT1, se ve fácilmente porque es el primer incremento en las variables oxidativas, en este caso equivalente ventilatorio de oxígeno y equivalente y presión parcial de oxígeno, y para ver el VT2 tendríamos que irnos a la línea roja que sería equivalente de CO2, que vemos aquí que esto tiene una linealidad y aquí se empieza a disparar, vemos que aquí tiene un ángulo diferente, ¿no? Y lo corroboramos pues justamente aquí con la presión parcial del CO2, más o menos en esta zona, vemos aquí un ángulo diferente a este final que tiene más ángulo. Entonces podríamos hablar de que Diego tiene el VT1 en torno 50, 75, 100, 125, en torno a 150 vatios, y el VT2 lo tendría 75,
empezar, 75, 100, 125, 150, 275 vatios en torno. Esto medido en este caso en la bicicleta. Esto sería en bici, efectivamente. Todas las variables se modificarían luego en carrera, porque en carrera tenemos más musculatura en funcionamiento. Entonces, al haber más musculatura, el oxígeno, tenemos más mitocondrias, tenemos más capacidad oxidativa. Realmente aumenta un poquito. Pero aproximadamente el tema de pulsaciones y demás valdría igual. Un poquito más altas, siempre. Variaría, serían un poquito más altas en carreras y el consumo de oxígeno también. Luego por aquí tendríamos, una vez que hemos colocado los umbrales, tendríamos diferentes tipos de gráficas, pues tendríamos aquí una gráfica bonita que pues nos sacaría los umbrales por dónde están, cuál ha sido la frecuencia cardíaca, los vatios, etc. También podemos sacar diferentes tipos de informes, podemos sacar una gráfica general con todas las variables. Bien, podríamos sacar también, vamos a ver este de aquí, este ya lo hemos tocado, DPT, datos equidistantes. Estos serían los datos para trabajar directamente. Aquí tendríamos interpretación con la base de datos en función de cómo estaría nuestro deportista, ¿no? Pero esto es un gran depende, porque al final, ¿con qué está comparando? Tenemos que saberlo. Bien, pero bueno, nos daría un resumen de sus variables. ¿Qué cosas llaman la atención aquí? Tanto de... Vale, pues por ejemplo, el primero de todos es el V2 vatio realizado, que esto lo que nos está indicando es justamente la variable que os he dicho. Está dividiendo la producción, el consumo de oxígeno entre los vatios que has movido. Entonces, ¿qué dice? Pues que tienes un perfil más anaeróbico. Normalmente a partir de unos 10, 11, estamos hablando ya de perfiles aeróbicos más potentes. Entonces tendrías esa parte. Luego estas variables de aquí, pues no nos interesarían, pues estaríamos viendo, no sabría con qué está comparando ahora mismo la máquina, pero vamos, son valores para el tipo de entrenamiento que haces y la actividad que haces que están bien, están dentro de la normalidad. Aquí estaríamos con la variable de gases en sangre, no nos interesa. Aquí tendríamos otro gráfico diferente, pues de diferentes maneras, pues lo podríamos ver. Aquí tendríamos las slopes, que sería pues para ver también otra metodología para ver los umbrales en función del ángulo de las diferentes gráficas. Aquí tendríamos pues otras gráficas diferentes y la última, que yo creo que es el más interesante para un deportista, pues nos saca las diferentes zonas de entrenamiento, nos dividiría de VT1 a la izquierda. Luego entre VT1 y VT2 nos sacaría diferentes zonas y luego a partir de la derecha del VT2 a la derecha pues toda la parte anaeróbica, ¿no? Y nos estaría diciendo en tiempo real pues los vatios y la frecuencia cardíaca que está en cada zona. Bien, aquí vemos los vatios y la frecuencia cardíaca y luego también por los sustratos energéticos que está utilizando. O sea, esta es una gráfica que también es bastante interesante para el deportista. Al deportista es lo que más le interesaría, ¿no? Eso es. Porque de aquí el entrenador sacaría las zonas de entrenamiento, como bien lo has dicho, que quiero trabajar más el consumo máximo de oxígeno, pues tienes ahí los vatios a los que tendrías que ir o la frecuencia cardíaca. Esto para deportistas que nos sigan y también les interesaría tener estas pruebas, estos datos, ¿tienen la opción de venir aquí o cómo funciona eso? Vale, en principio aquí no tenemos servicio, no damos servicio fuera de la universidad, tendría que darse de alta como alumno en la universidad y pasar por nuestras manos. O participar en el estudio. Vale, es probable que necesitemos otra tanda, nunca sabemos, así que si te gustaría tener todos estos datos... Sí. Y sobre todo que nosotros hacemos muchas investigaciones con analizador de gases, una de mis especialidades, las que más me gusta, y entonces al final, después de tantos años haciéndolo y tantas pruebas, pues me encanta, ¿no? Y animarte a una investigación. Hacemos muchas investigaciones, entonces la manera de tenerlo sería, pues como Diego, hacer una investigación y al final nosotros lo que damos a los sujetos son toda esta información que fuera pues podría valer 100, 150 euros la prueba de test de rendimiento. Esta prueba metabólica también podría valer 100 euros con una asesoría pues como la que estamos haciendo ahora, etc. Entonces es como la contrapartida que nosotros damos a los deportistas, ¿no? Esos informes, por ejemplo, ese trato personalizado de nutrición, enseñar cómo es una nutrición perfecta basada en plantas a través de dos profesionales top nacionales y mundiales, o sea, siguiendo esa línea. Yo es de lo que más me ha motivado a estar en la investigación. Pues obviamente contribuir porque ellos nos participan y sé que necesitaban gente, pero pues tener la disponibilidad de tener estos datos, esta explicación profesional en una dieta muy también personalizada a nivel de nutrientes, de gasto calórico, pues me parece súper interesante. Okay. Y luego la otra prueba que tendríamos, esta sería el test incremental, y luego tendríamos la prueba metabólica que ha hecho hoy Diego, que la prueba metabólica pues es una prueba, es diferente porque aquí lo que sí que queremos hacer es evaluar más, es como hacer un pequeño zoom. La otra es para ver consumo máximo de oxígeno, saturarle al máximo y ver cuál es la máxima capacidad oxidativa que tiene. Y aquí lo que queremos hacer es, una vez que hemos hecho ese consumo máximo de oxígeno, sacamos los vatios que equivalen a su 30%, su 40%, su 50%, su 60%,
individualizado. Y entonces le ponemos al sujeto y está 3 minutos en cada carga. 3 minutos es como lo mínimo que sus mitocondrias tardan en estabilizarse a nivel energético. En función del nivel de entrenamiento pues va a variar un poquito, pero más o menos eso es lo mínimo. ¿Y entonces qué hacemos con ello? Pues evaluamos haciendo un poquito más de zoom y con un test específico su metabolismo. Aquí sí que sí, en este caso oxidativo, a nivel de mitocondria. Entonces vemos aquí la primera carga supondría el 30%, el 40%, el 50% y el 60%. Y esto sí que tenemos que analizarlo más con los datos en especial, que serían pues estos de aquí, sería dato a dato, para ver exactamente qué está ocurriendo, para luego llevarlo a hacer estadística y a graficarlo bien. Y esta sería una de las 2 pruebas que tenemos, como bien ha dicho Javi anteriormente, dentro de la investigación, porque queremos, pues, como no hay casi investigación, al principio cuando no hay casi investigación es casi describir lo que ocurre, ¿no? Describir ese perfil físico de ese deportista o esa persona activa que cambia su dieta, y luego aparte, pues de aquí sacaremos otra investigación que será cómo se comporta a nivel oxidativo su cuerpo tras una dieta basada en plantas. ¿Qué decir? Bueno, pues en investigación yo creo que también es importante detallar lo que no somos 3 personas que van a salir en el vídeo, sino que al final es un grupo multidisciplinar. Cuanto más ángulo, bueno, desde cuantos más ángulos se abarque o se aborde la investigación mejor, porque cada uno al final somos expertos en un campo. Javi nutrición, tenemos una compañera que es experta, pues es enfermera, más en la parte de bioquímica, tenemos también un experto en genética, tenemos un experto pues, en el área del campo de la ciencia de deportes, también de la salud, y entonces intentamos abordar desde diferentes ángulos una misma problemática para intentar describir de verdad y objetivamente lo que encontramos, ¿no? Y entonces, pues bueno, decir que en este caso los IPs de la investigación somos Miguel y yo, que el IP de investigación es como el investigador principal que tira del carro, y en este caso Javier, pues Javi Pena es, pues digamos, está como un nivel ahí por debajo de nosotros porque es el que también tira del carro, en este caso realizando su tesis doctoral, está realizando sobre ello, ya que pues es lo que más le apasiona en esta parte de la investigación. Y entonces lo que ocurre es que al final, en este caso Javi va aprendiendo todos los procesos y todo el procedimiento que estamos realizando, bueno, más que aprendiendo, ya está muy capacitado para ello, pero que vea en qué consiste la investigación y luego todo lo teórico ponerlo en práctica. Y luego el resto de investigadores pues nos vamos coordinando para las diferentes tareas. Y luego esto es una parte de la investigación. Lo primero ha sido pedir proyecto de investigación, comité de ética, reclutamiento de muestra, seguimiento, pruebas experimentales, después de esto va a ser de datos, después de base de datos, interpretación de los resultados, luego escritura de los manuscritos, luego publicaciones. O sea, como el proceso. Llegar a tener ya publicar el estudio. Que aquí un pequeño inciso, y es que cuando hablamos de evidencia científica, que muchas veces no vemos en Instagram un estudio dice que no sé qué, hay que tener mucho ojo porque por una parte es muy fácil basarse en un estudio cualquiera para hacer una afirmación. En nutrición yo lo veo cada día cuando alguien nos dice pues que si la dieta X o tal protocolo, no digo nombres, funciona, sí, por ejemplo, funciona. Hay que tener mucho cuidado porque realmente hacer un estudio bien planteado no es nada fácil. Yo eso ya cuando estudié en la carrera algo entendí, pero ahora estando bien desde dentro me doy cuenta que el proceso de publicar algún estudio es algo que puede perfectamente durar 1, 2, 3 años entre que empiezas y te lo planteas hasta que tomas los datos, los analizas y los publicas. Es algo realmente pues que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y que hay muchísimas variables a tener en cuenta que si no las mides bien, al final el estudio es una porquería a nivel experimental, a nivel metodológico. Entonces esto también es una invitación a que cuando alguien nos diga que X cosa funciona porque ha visto un estudio que dice que sí, que se ande con ojo porque, vaya, hay demasiadas variables que pueden hacer que ese estudio no tenga ningún tipo de rigor. Sí, a nivel de la evidencia científica yo lo he publicado en mi blog, que bueno, pues escribo un blog, doctordeporte.es. Y pues uno de los posts es la pirámide de la evidencia científica, que viene justo a colación de lo que dice Javi. Esa pirámide de la evidencia científica, cuanto más arriba en la pirámide estoy, más evidencia científica hay de lo que estoy leyendo, ¿no? Y entonces abajo tendríamos la opinión de un experto, como puede ser pues, en el campo de la oxidación de grasas, sustratos energéticos, podría ser yo, dar mi opinión. Pero bueno, eso dentro de la evidencia científica lo tendría por la experiencia, pero es muy bajo. No, lo siguiente sería un estudio de caso de una persona, luego estudios de corte en poblaciones específicas, luego ya entrarían los estudios clínicos, a partir de aquí una revisión sistemática, narrativas tendrían más evidencia cuando ya cogen X estudios experimentales y luego por encima tendríamos metaanálisis, ¿no? Que metaanálisis ya empieza a tener mucha más consistencia a nivel de evidencia científica porque está haciendo estadísticas sobre todos esos artículos. Y lo último ya sería pues revisiones metaanálisis en Umbrella.
que cuando ya hay metaanálisis y umbrelas, pues al final ya sí que eso es más consistente. Aún así puede haber errores perfectamente, ¿no? Y puede haber muchos sesgos, pero ya más o menos se está acercando a intentar definir la realidad. Pues muy bien, nada, no sé si hay algo más que queráis comentar, creo que ha quedado súper interesante todo lo que hemos hablado. Hasta que aguante la batería. Para que podáis ver un poco más de, joder, pues más de cerca, más desde dentro, cómo se realiza todo este tipo de, pues de estudios, de investigaciones y bueno, pues, curiosidad de datos, de los míos, de todo esto. Así que nada, agradecerte enormemente por la pedazo de explicación, clase de fisiología que nos acaba de dar. ¿Dónde te pueden encontrar? Que ahora estás compartiendo mucha información de todo esto. Para mí un auténtico placer por traernos aquí, darle visibilidad, porque la gente ve solo esos 7 papeles y esos 7 papeles se quedan muy efímeros y la gente piensa, pues bueno, no le da la importancia que hay. Detrás hay muchos meses de trabajo, mucha gente trabajando y muchas gracias por dar visibilidad a la investigación y por haber participado como sujeto, que la verdad que aquí en España lo necesitamos. En muchos centros de investigación como este a nivel universitario, pues se necesita. ¿Dónde podéis encontrarme? Bueno, me han liado y me podéis encontrar en absolutamente casi todos los sitios. Me podéis encontrar en Instagram, en TikTok, en LinkedIn escribo bastante, escribo un blog que se llama doctordeporte.es y en redes sociales soy pues doctordeporte también. Entonces, pues bueno, soy muy activo en todas esas redes y nada, invitaos estáis y que también me escribáis pues con temáticas que queréis que hable, porque yo escribo para mis alumnos, principalmente con un material auxiliar para ellos en las clases, y para la gente pues bueno, lo dejo en abierto para que a cualquiera que le pueda servir para aprender o disfrutar o tener un poquito más de profundidad en los diferentes temas, sobre todo relacionados con la fisiología del ejercicio, fisiología, entrenamiento, toco la verdad que es lo que me apetece. Sobre esa área me voy moviendo, no tengo como algo específico. La palabra clave es que es entendible para todo el mundo, o sea, es una fisiología que mi objetivo es que lo entienda todo el mundo, ¿no? Porque al final es eso, hablar de fisiología y, joder, es complicado llevar algo complejo a la gente llana y la relación con la fisiología en las carreras es negativa, ¿no? Y me da mucha pena, porque, joder, para mí es mi vida, me encanta, me apasiona y creo que el problema es por la manera en la que lo han presentado, ¿no? O lo han contado. Entonces uno de mis objetivos es intentar que la gente reconecte con esa fisiología de una manera sencilla y agradable. Y ahí, sobre todo estos números sí complejos, pues los has sabido llevar a tierra y pues, qué utilidad tienen o qué finalidad, que creo que ha sido muy fácil de entender. Así que nada, para todos los frikis del entrenamiento, del deporte, pues joder, súper interesante los artículos que escribe, que aprendéis mucho más sobre, oye, pues qué ocurre en vuestro cuerpo cuando estáis entrenando, a nivel de fatiga, a nivel de muchas cosas, así que nada, os animo mucho a pasaros por su blog, por sus redes sociales y si queréis y si queréis participar en futuros estudios, pues bueno, me lo podéis decir, oye, me encantaría participar en otros estudios que hagáis, en otras investigaciones. Fantástico, Diego. Y así ya tenéis muchas cosas interesantes. Un auténtico placer. Pues nada, Fiera, nos vemos en próximos vídeos. Te mandamos un rugido muy fuerte. Un rugido. Sí.